107. El Salmo 107, y manténgala ahí abierta porque vamos a caminar por las avenidas de este Salmo. El tema de la predicación de hoy es: Dios libra de la aflicción. Dios libra de la aflicción. Vivimos en un mundo marcado por las aflicciones. Dicen algunas personas que cuando los bebés nacen, lloran, lo primero que hacen es llorar, porque en su inconsciencia dicen: ay, 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 ¿a dónde fue que llegué? Porque los bebés nacen y no se sabe qué les espera, ¿verdad? No sabemos. Y a veces la vida viene cargada de aflicciones. La aflicción llegó al ser humano como consecuencia del pecado. Dios no creó al hombre para que tuviera dolor, para que tuviera aflicción, ni siquiera para que pasara trabajo. Fíjense eso. Dios creó al hombre y en la actividad del trabajo para el hombre representaba un placer, representaba un disfrute. Pero cuando llegó el pecado al ser humano, lo primero que le trajo al hombre fue temor, fue miedo, inseguridad, perdió la identidad. Y junto con esto comenzó a visitarlo el dolor y la aflicción. De tal manera que Dios le dice a Adán: de ahora en adelante, con dolor comerás del fruto de tus manos, y con el sudor de tu frente te va a mantener. Aunque hay mucha copia de Adán por ahí que han interpretado eso al revés y creen que es con el sudor del frente. Pero es con el sudor de tu frente. Y a la mujer con el dolor tendrá los hijos. Esa cadena de aflicción para esta primera pareja se hizo realmente visible cuando su primer hijo se ensaña contra su hermano y le quita la vida. Imaginémonos el dolor que sintió Eva y que sintió Adán al ver una acción desconocida para ellos. Ellos habían oído hablar de muerte, porque Dios le dijo: no coman del árbol, porque el día que coman de él van a morir, porque van a estar separados de mí. Pero la muerte literal, ellos no la conocían, porque Dios había puesto en el Edén el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Fíjense en la cosa: el enemigo no incitó, porque Dios no le prohibió al hombre que comiera del árbol de la vida. Sin embargo, eso no le llamó la atención, sino el árbol del conocimiento del bien y del mal incitado por el enemigo. Y cuando el hombre come de este árbol, Dios dice: déjame sacarlo de aquí. No vaya a ser cosa que extienda su mano y también coma del árbol de la vida. Imagínense una gente con un corazón pecador,
pecador, lleno de maldad, una gente mala y que no se muera, viviendo para siempre. Esa sería la catástrofe más grande de la humanidad. Pero ellos conocieron el dolor y la aflicción en aquel primer asesinato. Y de ahí la historia es larga. Llega hasta nuestros días. Y en la medida que se va multiplicando la población mundial, va creciendo también junto con ella la maldad. Va creciendo junto con ello el dolor, el sufrimiento, las angustias, las aflicciones. Pero tenemos a un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y es un Dios que en su gracia y en su misericordia, Él nos libra cuando nos visita la aflicción. Y este salmo que vamos a ver hoy es un cántico que escribió el salmista, en el cual hace memoria de las muchas veces que Dios ha librado a su pueblo de la aflicción. Y este salmo es un cántico que se cantaba en la asamblea cuando se reunía todo el pueblo para adorar a Jehová. Cantaban este cántico, y en este cántico hay unos puntos que nosotros queremos destacar, porque en esa congregación que se juntaba había, cada uno tenía una razón de un milagro realizado por Dios en su vida. Milagros colectivos y milagros individuales. Cada uno tenía un área en su vida en la cual podía decir: en esta aflicción el Señor me libró, el Señor me ayudó. Y es por eso que este salmo comienza diciendo el salmista. Y hoy, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque usted y yo, al igual que el pueblo de Israel, hemos sido alcanzados con la gracia y la misericordia de Dios, de tal manera que hemos visto la mano de Dios cubriéndonos, librándonos, levantándonos, supliendo a nuestras necesidades, ayudándonos en la aflicción. Hemos podido ver la mano de Dios manifestada a nuestro favor, y por eso podemos, de igual manera que el pueblo, decir junto con el salmista: alabad a Jehová. Es un llamado primero. Alabad a Jehová. Este es el salmo que habla de la provisión de Dios para los redimidos. La provisión de Dios para los redimidos. Nosotros hemos sido redimidos del pecado, redimidos de la maldad. Y por esa razón, la primera causa de nuestra alabanza y adoración es que hemos sido redimidos. Hemos sido rescatados. Redimir es comprar por precio. Redimir es, ustedes saben, cuando aquí se usa mucho las casas de empeño. La gente usa mucho eso, ¿verdad? Todavía creo que se usa mucho las casas de empeño. Y a veces la persona busca el objeto de más valor que tiene cuando tiene una necesidad, y la lleva a ese lugar y deja su artículo y recibe unas cuantas monedas a cambio de el efecto valioso que dejó allí. Hay muchas personas que no consiguen los réditos, porque el que tiene ese tipo de negocio es un usurero y le cobra unos réditos muy altos a la persona por tenerle
el objeto ahí. Entonces la persona mientras va pagando, pero lo que está pagando casi siempre son los réditos. Y llega el momento donde su artículo valioso se pierde porque no hay cómo pagar la deuda que se tiene. Porque la persona que empeña un efecto porque quiere resolver un problema, lo que hace es que lo agranda. Porque si no lo pudo conseguir para resolver el problemita pequeño, menos va a conseguir para resolver el problema grande de sacar el efecto que ha dejado. El hombre, al pecar, cogió su vida y se la empeñó al enemigo. Y el enemigo comenzó a coger réditos. Y llegó el momento donde el ser humano estaba en una condición de perdición completa. Ese artículo, ese ser que Dios creó, valioso, ese tesoro, se había perdido. No había cómo pagar la deuda. Pero Cristo vino un día y fue al lugar de empeño donde Satanás te tenía a ti y me tenía a mí. Y con su preciosa sangre, Él dijo: ¿cuánto es lo que debe? Tiene toda una vida de pecado. Yo lo pago. Y Cristo pagó tu deuda. Y le quitó el recibo, dice el libro de los Hebreos. Le quitó el recibo, el acta que había escrita en contra tuya y en contra mía. Y se la quitó al diablo y la exhibió públicamente en la cruz del Calvario, diciendo: es libre, ya no me debe, es redimido. Y el hecho de ser redimidos del pecado es razón suficiente para en esta hora nosotros decir: adoremos a Jehová porque Él es bueno. Porque no merecíamos. Porque nuestra condición era de perdido. Pero Él nos ha redimido. Él nos ha salvado. Y dice el salmista: alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Su misericordia. La misericordia de Dios se manifiesta en que Él no nos paga como merecemos. Eso es misericordia. Misericordia es no darte el pago de la maldad que hiciste. Eso es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es para siempre. Y dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque aún hemos sido redimidos, seguimos fallando, seguimos en la humanidad, seguimos en la carne, y cada día agotamos la porción de misericordia que Dios derrama sobre nuestras vidas. Pero cada mañana, así como se levanta el sol, así como aclara el alba y se hace el día, así mismo hay una porción de misericordia de Dios que se derrama sobre tu vida. Razón suficiente para bendecir el nombre de Jehová. Díganlo, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. El apóstol Pablo dice que ya el enemigo no tiene poder ni autoridad en nuestras vidas. Él perdió el poder, él perdió la autoridad que tenía. Te tenía como esclavo
tenía subyugado. En ti dominaba el pecado. Pero cuando Cristo llega a la vida del ser humano, Él le quita el poder al pecado, a la muerte y al enemigo para que operen en tu vida. Y ahora Cristo es tu Señor, Dios es tu Padre, porque tú has sido redimido por la sangre de Cristo. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han sido liberados del poder del enemigo. ¿A cuántos ha librado Dios del poder del enemigo? ¡Aleluya! Entonces podemos decir a una: alabado sea el Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque grande es su favor y grande es su misericordia. En este salmo nosotros vemos y vamos a ver en esta mañana que el salmista comienza presentando 4 ejemplos para explicar que Dios responde a las dificultades extremas de sus hijos cuando oran. A veces las aflicciones llegan sin nosotros propiciarlas, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, las aflicciones llegan porque nosotros mismos las buscamos. Las aflicciones llegan porque nos alejamos de Dios, porque abandonamos el propósito, porque nos desviamos del camino. Y las aflicciones van llegando como resultado y consecuencia de muchas, a veces, malas elecciones que hacemos. A veces hacemos malas elecciones y como resultado de una mala elección hay consecuencias dolorosas. Pero sea que nosotros la propiciemos, o sea que lleguen porque la vida las trae, podemos tener la seguridad de que hay un Dios misericordioso y amoroso que tiene su oído atento al clamor de sus hijos, que oye cuando sus hijos claman, que responde cuando llaman y que los libra de la aflicción. En los versos del 4 al 6, el primer cuadro que vemos es cuando Dios libra de hambre y de sed. Dice el verso 4 al verso 9 de este salmo: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. ¿Cuál es la condición tuya? Yo no sé. ¿Cuál es tu aflicción? Yo tampoco la sé. Pero el Señor conoce de dónde adoleces. ¿Cuál es el hambre que tiene y no física? ¿Cuál es la sed que tiene y no es literal? Porque cuando estaban en la situación de más desesperanza, en la situación de mayor aflicción, es hermoso que dice en el verso 6: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¡Qué esperanza gloriosa tenemos, mis amadas y mis amados! En medio de la aflicción podemos clamar. Clamaron a Dios y Él los libró de sus aflicciones. Y cuando clamaron, los dirigió por camino derecho. Estaban perdidos, para que viniesen a ciudad habitable. Y entonces hacemos el llamado. Piensa por un segundo, ¿cuál ha sido tu
ocasión de mayor necesidad? ¿Cuál ha sido el hambre? Puede ser emocional, puede ser hambre de espíritu, puede ser hambre aún física. ¿Cuál ha sido la mayor necesidad por la que tú has atravesado y has clamado a Dios y Él te ha librado de tu aflicción? Cuando pienses en un segundo en eso, entonces puedes decir: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alabar al Señor por su misericordia. Cuando estuvieron en esclavitud, del verso 10 al 16, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. A veces estamos aprisionados, presos, y no es en una cárcel física. A veces una preocupación nos encarcela. A veces una situación familiar nos pone barrotes. A veces un hijo rebelde representa una prisión. A veces un hogar inestable representa un cautiverio. ¿Cuál es la situación por la que estás atravesando o has atravesado? Pero clamaron a Jehová y Él rompió los barrotes de hierro. Él rompe las cadenas, Él quita las ataduras. No importa cuál sea la situación, hermano y hermana, por la que podamos atravesar. No importa cuál sea la situación que nos toque vivir, podemos estar confiados de que clamamos a Dios. Me encanta que en este salmo, mire, en el verso 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. En el verso 13 dice: luego clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. En el verso 19 se dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Aleluya. En el verso 28 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. ¿Cuál es el momento en el cual te sientes que no puedes ni clamar? En este día, el Señor quiere que tú entiendas que tienes la puerta abierta para clamar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Aquí se reflejan 4 situaciones diferentes en las que clamaron a Jehová y lo libró de sus aflicciones. En hambre, en sed, en esclavitud, en enfermedad, al borde de la muerte, en peligro de tempestad. No importa cuál sea la situación, tú personaliza esa situación, cualquiera que sea tu situación. Me encanta porque no lo encasilla, porque Dios no es un Dios que solamente libera de cierta área, de ciertas situaciones, de ciertas condiciones. No hay imposibles para Dios, no lo hay. No hay situación difícil en la cual tú clames y Él no pueda librarte de tu aflicción. Alabemos al Señor por su misericordia con los hijos de los hombres. Y podemos proclamar en este día: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Clamaron a Jehová. Por 4 veces el salmista emplea esta frase. 4 veces en este salmo
en situaciones difíciles clamaron a Jehová, y 4 veces Él los libró de sus aflicciones. Él es un Dios que no importa cuántas veces tú tengas que venir, no te sientas cohibido para venir al Señor en momentos de aflicción. Hay gente que dice, ay, ya yo tengo a Dios cansado. Ya tengo a Dios cansado de tanto que le pido y tanto que voy. Mire, déjeme decirle que Él no se cansa. Él, dice Isaías 40, Él no se fatiga con cansancio. Dios es el Dios que no se fatiga con cansancio. Y ese Dios que no se fatiga con cansancio, Él es el que te da nuevas fuerzas cuando no tienes ninguna. Puedes acudir confiadamente al Señor en cualquier situación de aflicción que visite tu vida, con certidumbre de fe, de que así como aún el pueblo dice que cuando se apartaron de Dios, le llegó la calamidad, le llegó el sufrimiento, se vieron a punto de morir, pero cuando estaban en peligro de muerte, alzaron los ojos y clamaron a Jehová. Y Jehová en su misericordia los escuchó y los libró de todas sus aflicciones. A veces el enemigo utiliza la estrategia del chantaje para que nosotros, cuando tengamos una aflicción, cuando estamos atravesando por una situación que quizá nosotros hemos contribuido a que tengamos esa situación difícil, el enemigo te pone en la mente, tú no te atreves ahora a ir a clamarle a Dios, porque solo buscaste tú. Y ahora tú tienes la carita limpia de ir a donde Dios. Mire, mi amada hermana y hermano, el Señor siempre está dispuesto a escuchar a un corazón quebrantado. A un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Venga humillado ante el Señor, no importa qué. Clame a Él en medio de su aflicción, en medio de su tormento, en medio de su situación. Quizás muchos de nosotros digamos, este mensaje no es relevante para mí, porque yo no estoy pasando ninguna situación difícil, yo no estoy pasando ninguna aflicción. Déjeme de darle una noticia. Es posible que usted no esté pasando nada, o quizás sea de los pocos bienaventurados que hay en la vida que nunca le ha pasado ninguna aflicción. Pero le tengo una noticia, espérela. Espérela, que le va a llegar. Porque en este mundo es un mundo de aflicción. Y Cristo dijo, en el mundo tendrán que aflicciones, tiene una S. No es aflicción, una aflicción, aflicciones. A veces vienen en caravana. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que llegan en caravana. Llega una aflicción y usted no la está definiendo esa cuando llega la otra. Y se le daña el carro. Y cuando está haciendo que ya se le arregle el carro, se le dañó el aire acondicionado de la casa. Y cuando no, se le dañó la nevera. Y si no, a poco rato se dañó la estufa. Y después se enfermó el muchacho. Y ahora entonces me botaron del trabajo. Miren, y vienen en caravana. Pero como así llegan en caravana, dice la palabra que tenemos un Dios que nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Que tenemos en Él liberación, que tenemos en Él solución, que tenemos un Dios de abundancia, que tenemos un Dios bueno, que tiene todos los recursos que tú y yo podamos necesitar, que no se limita como nosotros tenemos limitaciones.
Él es el Dios que suple conforme a sus riquezas. Dios no me da conforme a lo que yo creo, o a lo que yo quiero, o a lo que siente mi corazón. Acuérdense que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y a veces uno cree que Dios me va a contestar de acuerdo al corazón mío. No. Él contesta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Porque la expectativa más alta que usted y yo podamos tener le queda chiquitita a la expectativa de Dios para usted. Lo más grande que usted pueda pensar, bueno, que le pueda pasar en la vida, es chiquitito con lo que Dios ha planeado y ha pensado para hacer en su vida, para mostrar su poder y sus maravillas en usted y en mí, para Él manifestar su gloria en su vida. Si hasta este momento el Señor lo ha guardado, el Señor lo ha protegido, y si usted mira un poquito para atrás en su mente, desde que usted era un niño o una niña, usted va a comenzar a encontrar milagros y maravillas de Dios a su favor. ¿Cuántas veces nos enfermamos de niños? ¿A cuánto nos dio el sarampión? Que era una cosa que se llevaba un muchachito y morían de sarampión. ¿A cuánto le daba difteria? ¿A cuánto le dio varicela? ¿A cuánto le dio polio? ¿A cuánto le dio? Y hay muchísimos que le dio eso y ya no están. Y el Señor a usted y a mí lo guardó. El Señor lo protegió. Cuando usted era niño, sabrá Dios en el campo en cuánto peligro. ¿Cuántas personas malas pudieron hacerle daño y Jehová lo libró? ¿De cuántas enfermedades lo ha sanado? Lo ha bendecido dándole familia. Le dio hijos si tiene hijos. Le dio madre, padre, le dio familia. Lo hizo habitar en un entorno donde hay amor, donde hay comprensión. Jehová ha sido bueno. Jehová ha sido bueno con nosotros. ¿Cómo vamos a ser mezquinos, engrandeciendo y bendiciendo el nombre de nuestro Dios? Conozco una hermana que dice: yo debiera andar con un letrero grande que diga grande: Dios es bueno. ¿Qué es lo que podríamos decir todos los días cuando salimos de la cama, cuando abrimos los ojos? La primera expresión debiera ser: Dios es bueno. Dios es bueno. Y muchas veces lo que hacemos es levantarnos y quejarnos: ay Dios, hoy sí va a hacer calor. Ay Dios, otro día, hombre, a trabajar. Y nos levantamos quejándonos y se nos olvida que estamos estrenando misericordia nuevecita de paquete. Y que tenemos a nuestra disposición los recursos del cielo dispuestos. Aleluya. Para librarnos del momento difícil. Para librarnos de la aflicción. Somos más que bienaventurados, porque nosotros hemos vivido en carne propia la gracia, el favor y la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Esa misericordia, aleluya, es razón suficiente para nosotros tener una actitud de adoración y de alabanza. Esa misericordia de Dios es amor fiel. Y la comunión, la liberación, la capacitación, la iluminación, la dirección, el perdón, la esperanza y la alabanza, la perseverancia y la preservación de nuestras vidas es producto de la misericordia de Dios. Es por su misericordia que podemos estar en pie.
contar sus maravillas en nuestras vidas. Es por su misericordia que podemos vivir cada mañana. Es por su misericordia que tenemos perdón. Es por su misericordia que somos salvos. Es por su misericordia que cuando caemos, Él nos levanta. Que cuando fallamos, Él nos perdona. Que cuando nos desviamos, Él nos vuelve al camino. Que nosotros podamos, junto con el salmista, decir en este día: ¿quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Cuáles son las cosas que hay que guardar? ¿Quién es que es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá la misericordia de Jehová. Hay mucha gente que tiene amnesia selectiva. ¿Qué es la amnesia? La amnesia le da a la persona cuando tiene un accidente cerebral y el disco duro borra y se le olvidan las cosas. Eso es amnesia, ¿verdad? Cuando a una persona se le olvida todo, toda la destreza, el cerebro borró. A mi padre le dio amnesia total con una última trombosis que le dieron, 5 trombosis, y en la última le dio una amnesia total. Y él no sabía nada. Él no sabía ni siquiera quién era él. No conocía a los hijos, a mami, a nada. Se le olvidó escribir, se le olvidó leer, se le olvidó caminar, se le olvidó hablar, se le olvidó todo porque borró. Mire, déjeme decirle que la falta de agradecimiento es la peor amnesia que a un ser humano le puede llegar. Cuando usted se le olvida lo que Dios ha hecho en su vida, para usted agradecerle, para usted adorarlo, usted tiene amnesia selectiva. Usted tiene amnesia espiritual. ¿Quién es el que va a guardar estas cosas? El salmista David en el Salmo 103 dice: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque tenemos tendencia a olvidar. Aún en el trato cotidiano, uno con los otros, tenemos un dicho que decimos aquí: usted puede pasar 364 días del año haciéndole favor a una gente, y el último día no se lo puede hacer y usted es el más malo. Porque todos los favores de todos los otros días del año se olvidaron por uno que no le pudo hacer. Y hay mucha gente que cree que Dios lo puede manipular y que Dios obre en mi vida a mi manera y según mi capricho, y cuando no, entonces olvida todos los favores que ha recibido de Dios. Y en lugar de alabarlo, lo que hace es quejarse. Pero el Señor quiere en este día, en esta hora, que usted y yo seamos ese sabio. ¿Quién? En verso 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Atesore en su corazón ese arsenal de maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y todos los días saque un poco de todo lo que Dios ha hecho y dígale: Padre, mira, te adoro por esto, te bendigo por esto. Traiga a la memoria las maravillas de Dios en su vida, para que tenga permanentemente un cántico de gratitud y de alabanza al Dios eterno, todopoderoso, misericordioso, que nos ama. Vamos sobre nuestros pies y demos gracias al Señor. Si realmente usted que está aquí hoy encuentra en su vida alguna razón para alabar al Señor, levante su mano ahora y dele
gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos libras de nuestras aflicciones. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Te adoramos, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a reconocer tu poder y tu grandeza en nuestra vida. Señor, ayúdanos a guardar estas cosas en nuestros corazones y siempre tener una alabanza de gratitud para ti, Señor. Aleluya. Que esta sea una iglesia que te adore. Oh, Señor, en espíritu y en verdad. Oh, Padre. Y que cada uno de nosotros sea un testigo fiel de tus maravillas. Que podamos proclamar los milagros que tú has hecho en nuestras vidas. Para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Estamos ya para concluir nuestro servicio de hoy. Pero no queremos terminar sin hacer un llamado. Si hay alguien aquí, si hay alguno de los amigos, amigas que están hoy aquí y que no ha tenido la oportunidad de rendir su corazón a Cristo para junto con los redimidos poder decir: Dios ha sido bueno porque me perdonó, me rescató, me limpió, me dio vida, vida eterna. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no hay salvación. Necesitamos recibir a Cristo como regalo de Dios para perdón de nuestros pecados. Te invito no a una religión, te invito a iniciar una relación personal con Jesucristo. Él está aquí hoy. Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Si hay alguien aquí que quiere esta oración, deme una señal levantando su mano y estaremos orando por usted. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, si quiere ser perdonada, perdonado, si quiere tener vida eterna garantizada, Cristo está aquí. Él te quiere salvar. Él quiere redimirte, quiere hacerte bien. Si alguien quiere oración, damos un minuto para esperar. El Señor está tratando contigo, el Espíritu Santo te está tratando, está hablando con tu corazón. No seas rebelde al llamado de Dios. El Señor quiere amarte, quiere mostrarte ese amor. Aleluya. Regálate una oportunidad. No le dé la oportunidad a Cristo, regálate tú una oportunidad. Quien va a ser bendecida eres tú. Quien va a ser bendecido eres tú. Si no hay nadie que quiera esta oración, si los amigos que están en el internet compartiendo esta palabra y quieres darle tu vida a Cristo, ora conmigo y dile: Señor, aquí estoy, como aquel pueblo que en medio de su aflicción clamó a ti y tú lo libraste de todas sus aflicciones. Así yo vengo a ti cargado de la mayor aflicción que es el pecado. Clamo a ti para que tú me redimas, me perdones,
me limpies con tu sangre, me haga una nueva criatura y yo pueda ser tu hija. Yo te recibo en mi corazón como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. En Cristo Jesús. Si hiciste esta oración conmigo, sigue acercándote a Dios. Lee la Biblia. Busca una iglesia donde seas nutrido y alimentado con la palabra. Y el Dios de toda misericordia seguirá estando siempre contigo. Dios bendiga nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios.